Hola, que el Señor te bendiga grande y ricamente. Gracias por estar sintonizado y conectado con Dios. Vamos a estar primeramente orando por el mensaje de hoy y que Dios lo esté bendiciendo y que podamos ser transformados y que Dios nos hable y que nuestras conciencias puedan ser avivadas para dar una mejor obediencia a Dios y conocerlo mejor para llevar gloria a su nombre. Muy bien, vamos a orar. Mi Dios y Padre amado, gracias por la bendición que me das de presentar el mensaje de su palabra. Señor, transforma nuestra mente, Señor, transforma nuestra vida, Señor, ayúdanos a conocerte más y amarte más para alabanza y gloria a su nombre. Te pido que si alguien no te conoce hoy, que pueda, Señor, recibir el regalo de la salvación. Padre, solo tú puedes hacer eso en las personas. Solo tú salvas, Jesús. En tu nombre, mi Dios, oramos. Amén. Muy bien. eh, es bueno siempre comenzar con el título del mensaje y se llama así: la respuesta del ser humano a la santidad de Dios. Entonces, podemos preguntarnos, ¿cuál es la respuesta del ser humano a la santidad de Dios? Y también, ¿qué es la santidad de Dios en específico? Muy bien, entonces vamos a estar en Génesis aprendiendo de la historia de Adán y Eva y vamos a ver entonces dos respuestas a la santidad de Dios. Dos únicas respuestas que yo encuentro en la palabra, específicas, no respuestas específicas. Muy bien, entonces, eh, antes de empezar a hablar de Adán y Eva, a mí me gusta defender la fe, ¿verdad? Y mucha gente piensa que nosotros los cristianos creemos en un Dios que es imaginario, que la historia de Adán y Eva es una historia de como un cuento de hadas, ¿verdad? Y creen que nosotros creemos en Dios ciegamente, nada más porque la Biblia lo dice, pero no es así. Nosotros creemos en Dios con la razón. Nuestra fe no es ciega. Es cierto, no hemos visto a Dios, nadie ha visto a Dios, pero creemos en la evidencia, en la experiencia personal de nuestro caminar con Él, pero también en la evidencia que nos da, por ejemplo, las ciencias naturales. Entonces, para entender y creer la historia de Adán y Eva, a mí me gustaría primero empezar con Génesis 1.1. Y Génesis 1.1 dice así: el Dios es el creador, ¿ok? Génesis 1.1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto y es hermoso porque antes se creía que la ciencia era enemiga de la fe, en términos generales, porque realmente grandes científicos que trajeron grandes aportes que motivaron y fueron ese trampolín para que la ciencia avanzara a pasos más grandes, fueron teístas, como Albert Einstein era teísta. Muy bien, eh, ¿qué evidencia tenemos nosotros desde el punto de vista científico de que Génesis 1.1, por ejemplo, es verdad? Muy bien, hay un teólogo católico, sacerdote, quien fue quien postuló la teoría del Big Bang, que todos la conocemos, ¿verdad? Que hubo una explosión, ¿verdad? En algún punto y eso originó el universo. Es una teoría teísta. Llámese Big Bang o no se llame Big Bang, los científicos no tienen duda alguna de que hubo un inicio, de que hubo, como dice Génesis 1.1, un principio. Y lo fascinante de esto es que esto lleva a los científicos a preguntarse qué hubo antes del principio y se sabe científicamente que no existía absolutamente nada. No había tiempo, no había espacio, no había materia, no había energía.
esas cuatro cosas importantísimas no existían. Entonces se hacen la pregunta, ¿cómo empezó todo? ¿O quién empezó todo? Yo he visto un debate entre dos científicos, un químico que se llama Peter Atkins, que cuando llegan a este punto del debate, él dice que está trabajando en una fórmula para responder a la pregunta ¿qué inició todo? Y él está trabajando en la nada. Él cree que puede haber una fórmula donde la nada sea la respuesta a la creación del universo. Eso es una imposibilidad científica. La nada no puede crear nada, es nada. En el debate, Hugh Ross, quien es astrofísico y también pastor, obviamente es teísta, él dice, bueno, yo creo que tuvo que haberlo iniciado un ser todopoderoso, fuera del tiempo, del espacio y de la materia, inmaterial, espíritu, tal como lo narra la Biblia. Entonces, encontramos en Génesis 1.1 ciencia, porque nos dice que en el principio, ahí tenemos tiempo. Creó Dios, ahí tenemos energía. Los cielos, ahí tenemos espacio. Y la materia, y ahí tenemos, eh, y la tierra, ahí tenemos la materia. Génesis 1.1 es una declaración científica que va en armonía con los últimos descubrimientos eh, de la ciencia, valga la redundancia, y de la creencia de cómo empezó todo. Entonces es fascinante ver cómo la ciencia cada vez da más razón a la Biblia de que ella es verdad. Entonces, si Génesis 1.1 es verdad, si Dios pudo crearlo todo de donde no había nada, Él fue quien inició el show con el poder de su palabra, entonces podemos creer en la historia de Adán y Eva. ¿Por qué no creer que Dios formó al hombre del polvo? De hecho, se sabe que tenemos en nuestro cuerpo muchos, muchas sustancias que se encuentran en la tierra, ¿ok? Y eso también va en armonía con la palabra de Dios. Entonces, yo creo Génesis 1.1, tengo evidencia científica para creer en Génesis 1.1, por lo tanto, yo creo en la historia de Adán y Eva. Fue primero el hombre, luego la mujer. Yo creo que fue primero la gallina, luego el huevo. Fue primero el árbol de jocote, luego los jocotes. El árbol de jocote no crece por la semilla, crece por los hijos del mismo árbol. Creo también que la lengua la creó Dios. Y los evolucionistas que creen que que somos una coincidencia o un producto del azar, no pueden explicar cómo surgió la lengua, los idiomas. Porque mediten esto, si hubiese sido así, ¿cómo pudo existir la lengua o el lenguaje, el idioma? Si para usted explicar una palabra necesita otras más. Tuvo que haber un vocabulario inicial para que todo entonces, eso sí, después de haber iniciado un vocabulario, las, el idioma pudo haber evolucionado, ¿no? Pero no se puede explicar el cómo inició la lengua. Sin embargo, la Biblia sí lo dice, Dios la creó. Muy bien, entonces podemos continuar con la presentación y empezamos con la premisa entonces de la santidad de Dios. Dice Apocalipsis 4:8. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es
3 veces santo. El número 3 significa perfección. ¿Qué significa la palabra santo? Significa apartado del mal, totalmente. Entonces Dios está perfectamente apartado de toda maldad. Él es amor. Él es bueno. 100%. Él es justo. Entonces, cuando piense en la santidad de Dios, piense en un Dios que no tolera lo más mínimo la maldad. Por eso Jesús nos dijo, al hablarnos de los mandamientos, que ante Dios, quien ve todo nuestro ser, incluyendo lo que pensamos en nuestro interior, Jesús manifestó que, por ejemplo, si vemos a alguien con ojos de lujuria, ya en ese momento cometimos fornicación o adulterio en nuestro interior. Si hemos odiado a alguien o si lo odiamos, hay que tener cuidado porque para Jesús somos igual que un asesino. Entonces, así es como Dios ve el pecado del hombre. No es el pecado que se manifiesta externamente lo que ofende a Dios en su santidad, sino el que se manifiesta internamente también ofende a Dios en su santidad. Entonces el ser humano realmente está en problemas ante un Dios que es 3 veces santo y porque es bueno debe juzgar y castigar toda maldad. Dios es 3 veces santo y habían seres y hay seres en el cielo cantándole siempre: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir si no es Jesús? Jesús es Dios. Y porque fue Dios, caminó entre nosotros, pero pudo vencer toda, absolutamente toda tentación. Entonces, esa es una breve explicación porque es un tema que podemos ahondar y profundizar mucho. Pero para efectos del mensaje de hoy, es una explicación breve de la santidad de Dios. Él es 3 veces santo. ¿Sabe qué aprendo yo de eso? ¿Cuán pecador es Wilmer? ¿Quién dijo que Wilmer es mejor que usted? Yo no me creo mejor que usted, quien sea que está viendo este mensaje. Wilmer no es mejor que usted, yo soy un pecador. Como lo dijo Charles Spurgeon, somos mendigos diciéndole a otro mendigo dónde hallar pan. Y hacia eso vamos al final de este mensaje. Entonces, la pregunta que nos estamos haciendo en este mensaje es: ¿cuál es la respuesta del ser humano entonces a la santidad de Dios? Y vea lo que pasa cuando Dios diseña entonces al ser humano. Dice, ¿cuál es la primera respuesta? Esta primera respuesta ante la santidad de Dios la encontramos antes de la caída de Adán y Eva. Había una relación cercana con su creador. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Entonces, la primera reacción la primera respuesta ante la santidad de Dios del hombre era algo natural. Era relación con Dios íntima. El Espíritu de Dios se paseaba por el huerto del Edén. Había una continua comunicación entre Dios y el hombre, porque el hombre era santo. Adán era santo, no había maldad en él, no había pecado. Dios lo hizo así y había una comunicación. Dice la palabra clave acá, él le habló a Dios, al hombre, diciendo. Está Dios como comunicador, Adán como receptor, y le da una ley, solo un mandamiento: puedes comer de todos los árboles del jardín. Ese jardín tuvo que ser hermoso, más hermoso que el de este cuadro que sale acá. Tuvo que haber sido precioso
y los árboles al alcance de la mano de Adán, todo fácil. Adán le dio los nombres a todos los animales. Una de las características de nosotros los seres humanos es que como hemos sido diseñados eh, por Dios, nos parecemos a Dios, porque ¿de dónde sacó Adán tanta creatividad para ponerle nombres a todos los animales? Los animales tienen nombres porque Adán se los puso. Nadie sabe quién le puso la vaca vaca, al caballo caballo. Fue Adán. De ahí vienen los nombres de los animales. Fue él. Y Dios le dio una imaginación, una creatividad, porque hemos sido hechos a imagen del Creador. Entonces, la primera reacción que tuvo el ser humano ante Dios, que es 3 veces santo, era comunicarse con Él. Era una relación personal, cercana, sin temor ni miedo de nada. Era una comunicación, una relación súper sana, preciosa. Dios nos diseñó para eso, para que lo amemos voluntariamente. Él nos dio la libre voluntad. Él nos dio libre voluntad para escoger. Y solo le dio un mandamiento a Adán. Entonces, la primera relación, la primera respuesta del ser humano ante la santidad de Dios era una relación con Él. Adán adoraba naturalmente a Dios sin ningún problema. Muy bien. ¿Cuál es entonces la segunda respuesta del ser humano ante la santidad de Dios? Vamos a ver qué pasa entonces después de la caída. Sabemos que Satanás se aparece a Eva en forma de serpiente y entabla una conversación con Eva y le dice, bueno, como con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol, ¿verdad? Y Eva le dice, no es de ningún árbol, es solo de uno, no podemos comer ni acercarnos a él. Y Satanás siembra duda y le dice, bueno, es que lo que pasa es que vas a ser igual que Dios. El día que comas de la fruta de ese árbol serán igual a Dios. Y Eva ve el fruto del árbol codiciable y desobedece deliberadamente, se lo trae a Adán. Adán también prueba del fruto. Entonces se da el primer pecado de la historia, cuando la historia del ser humano después de ahí nunca más sería igual. Dice Génesis 3:8, después de esto, cuando oyeron la voz del Señor, Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Yo quiero leer el verso otra vez y notemos la reacción. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. La presencia de Dios hizo que ellos se escondieran en pleno día, ¿verdad? Detrás de unos arbustos ahí, detrás de unos árboles que estaban en el jardín, se escondieron. Ellos se escondieron de la santidad de Dios porque es 3 veces santo. Cuando ellos comen y pecan, desobedecen a Dios, quebrantan el único mandamiento que tenían, ahora tienen vergüenza, se ven desnudos, tienen conocimiento del bien y del mal. Y la reacción ante la presencia de Dios es esconderse. El ser humano, después de Adán, se le fue transmitido espiritualmente el ADN de su vergüenza, del pecado. El ser humano cuando nace narcisista, nace creyendo que el mundo gira alrededor de él.
¿verdad? Todo egocentrista sale. Los padres tenemos que educarlos, ¿verdad? De forma que ellos vayan entendiendo que ellos no son el centro del universo. Y conforme vamos creciendo, naturalmente somos desobedientes. Los padres tienen que enseñarnos a ser obedientes. Mentimos, los padres tienen que enseñarnos a no mentir. Por allá podemos coger cosas sin permiso, o sea, robar. Los padres tienen que enseñarnos a no robar. ¿Quién le enseñó a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a robar? ¿Quién le enseña a un niño a hacer este tipo de cosas? Ya viene, espiritualmente, Adán heredó la desobediencia. Entonces, el hombre naturalmente, cuando empieza a desobedecer y quebrantar las leyes que Dios ya puso en su interior, la respuesta ante Dios es esconderse de Él, en su interior también. Porque pudiste haber nacido en una iglesia donde se enseña la Biblia. Tus papás te llevaban y aprendiste las costumbres de esa iglesia y aprendiste rituales religiosos, pero por dentro estás caminando en dirección contraria y dándole la espalda totalmente a Dios. La condición del ser humano después de la caída ante la santidad de Dios es darle la espalda, no la soporta. Tiene a Dios lejos, piensa en Dios, un Dios lejano que no va a acercarse a Él. Y eso es lo natural por el pecado. Una historia para ejemplificar en el Antiguo Testamento es como, bueno, varias historias, cómo Dios está llamando y llamando y llamando a los seres humanos. Dios tuvo que decirle a Abraham, a buscar a Abraham y llamarlo. Y la palabra de Dios dice que él fue justificado por la fe, pero quien dio el primer paso fue Dios. El ser humano no da el primer paso porque naturalmente nos gusta y queremos escondernos de Dios. Dios también es el que llama a Moisés. Dios es el que llama a Israel, a Jacob. Dios es el que tiene un confrontamiento con Job y le enseña realmente quién es él. Es Dios quien realmente está dando siempre el primer paso, como lo hizo en el Edén. El ser humano se escondió y Dios vino a buscarlo. Luego vemos a Jesús llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe. Llamó a los discípulos, los escogió, etcétera. De hecho, cuando vemos la historia de Pedro en la historia de la pesca milagrosa, Pedro va con Cristo a pescar. Después de una noche de no pescar nada, Pedro dice, bueno, Señor, en tu palabra echaré la red. Echan la red y la barca literalmente se hundía porque la pesca fue abundante. Al Pedro ver que toda la noche lo intentó, él siendo un profesional veterano de la pesca, y ver que Jesús le dijo exactamente dónde ir y exactamente a dónde echar las redes, se maravilló de que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Cristo, el Dios mismo. Y su reacción fue, apártate de mí, que soy hombre pecador. Apártese de mí, soy hombre pecador. La misma reacción que tuvo Adán y Eva, se escondieron, porque esa es la reacción que el ser humano tiene de Dios. Hoy en día, esa es la reacción que vemos. Pocas personas quieren congregarse, pocas personas quieren venir a un estudio bíblico, pocas personas quieren leer la palabra de Dios, estudiarla, porque su reacción interna es alejarse de Dios, porque Dios es 3 veces santo y están habituados a la maldad. Veamos lo que dice, por ejemplo, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Los hombres no quieren la luz, es decir, la santidad de Dios mismo. Cristo Jesús es Dios, Él es 3 veces santo y las personas lo rechazan porque prefieren las tinieblas.
Cuando Dios vino a visitar a Adán en el jardín, era de día. Y ellos querían esconderse detrás de los arbustos, en las sombras de los árboles, en la oscuridad, porque ya había pecado en ellos. Esas son las dos respuestas del ser humano ante la santidad de Dios. Ahora, hay un problema, porque por Adán haber pecado, todos los seres humanos heredan espiritualmente el pecado y la desobediencia de Adán. Esa es la naturaleza nuestra. Y Romanos 5:12 nos habla del resultado de esto y dice así, vamos a ponerlo por acá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero note ahora lo que dice Pablo en el verso 18 y 19. Así que, como la transgresión de uno vino, la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabe qué está diciendo acá Pablo? Que Jesús fue el segundo Adán, que por culpa de Adán todos heredamos el pecado, todos pecamos, todos. Solo Jesús nunca pecó, el único ser humano que nunca pecó. Pero gracias al segundo Adán, ¿quién es Jesús? Dice que de la misma manera la justicia de uno, es decir, el segundo Adán, Jesús, vino a todos los hombres, la justificación de vida. Por él puede el ser humano ser justificado. Así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Para entender mejor esto, comparemos entonces a Adán y a Jesús. Vamos a analizar este cuadro. El primer Adán, siendo hombre, quiso ser Dios. El segundo Adán, y entiéndase nuevamente Jesús como segundo Adán, siendo Dios, quiso hacerse hombre. Qué contraste, uno quería arrogancia, el otro, siendo Dios, se hizo humilde haciéndose hombre. El primer Adán desobedeció el único mandamiento que Dios le dio. El segundo Adán obedeció absolutamente todos los mandamientos dados por Dios. El primer Adán introdujo la maldición de la muerte a todos los hombres y el pecado. El segundo Adán, Jesús, introdujo la vida eterna al resucitar entre los muertos. Adán culpó a la esposa para justificarse él. Jesús se hizo culpable para justificar a su esposa, la iglesia. Esto es precioso, el contraste entre ellos dos. Porque el ser humano puede decir, y sí, Dios, la culpa fue de Adán. Por culpa de Adán, mi naturaleza es huir de usted y negarlo y pecar y desobedecerlo y romper sus leyes. Pero Jesús, Dios, hoy nos dice, sí, pero por el segundo Adán, Jesús, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe, por Él todos tus pecados te son perdonados, pasados, presentes y futuros. Si pones tu confianza en Él para salvación, yo nunca me acordaré de tus pecados porque todos fueron clavados en el madero y la sangre de Jesús los borró. Ya no hay deuda contra ti, ya no hay maldición, ya no hay condenación, ya no hay más infierno para aquel que viene en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Cuando eso se da en la vida del ser humano, quien Dios le dio la responsabilidad moral de escoger, cuando eso viene, el ser humano nace de nuevo. Es una nueva criatura. Jesús le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y se nace de nuevo viniendo al madero en arrepentimiento y fe, confiando solamente en Jesús. Ese nuevo nacimiento nos devuelve
al paraíso, donde la relación con Dios era hermosa y armoniosa. Ahora el que nace de nuevo desea orar, se siente mal si no ora, se siente mal si no habla con su Creador y Salvador, se siente mal si no viene al estudio de su palabra, se siente mal si siente que aún no sabe lo que necesita saber y necesita saber más. Es una nueva naturaleza donde anhelamos también hablarles a otros de la salvación y la oportunidad que tenemos de tener una sana relación diaria con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Y no es por obras que el ser humano puede ir al cielo, no es por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo en Efesios 2:8 y 9, sino que es un regalo de Dios. Yo te invito entonces a que vengas a Cristo Jesús, el segundo Adán, porque entonces tu respuesta ante la santidad de Dios será como la que tuvo Adán antes de pecar. Una relación sana, una relación que usted anhela estar en comunión con Él y conocerlo y amarlo, y le vas a servir por agradecimiento al maravilloso regalo de la salvación que a Jesús le costó su vida. Al tercer día Jesús resucita, demostrando así ser Dios y Señor. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en Jesús, habla con Él, reconcíliate con Él, ven a Él en arrepentimiento y fe en el nombre de Jesús. Hoy es el día de salvación. Gracias por escuchar este mensaje. Yo espero que haya sido de bendición para usted. La santidad de Dios nos debe motivar a vivir una vida que cada vez le agrade más a Él. Si usted ha nacido de nuevo, yo le invito a que continúe estudiando la santidad de Dios, se deje impregnar por la santidad de Dios, busque agradarle cada vez más en agradecimiento por la obra de redención que Él hizo por nosotros, por habernos comprado en la cruz, por haber tomado nuestro lugar en la cruz, por habernos justificado gratuitamente en la cruz, por amor. Dios te bendiga grandemente. Permítame orar para despedir este mensaje. Mi Dios y Padre amado, gracias por su amor y misericordia. Tú eres digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Recibe toda gloria y toda alabanza, todo loor. Tú eres digno de toda alabanza, mi Señor. Gracias. Te pido que si alguien ha escuchado este mensaje y tú le has dado el don del arrepentimiento, el don de la fe, lo has hecho nacer de nuevo, muévelo que se contacte con nosotros para poder compartir más del conocimiento de su palabra. Mi Dios, gracias. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje grandemente y ayúdanos a caminar cada vez más en obediencia a ti. Ayúdanos a buscar más de ti y que tu santidad cada vez más la podamos vivir en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga grandemente. Continúe ahora conectado con Dios todos los días. Un abrazo virtual y que el Señor le bendiga.